¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. La pandemia nos ha traído varios temas y uno tiene que ver con la diferencia y las brechas de género en distintos temas, tanto en las labores domésticas, en la educación, y eso es lo que vamos a hablar precisamente con nuestra invitada a esta hora. Ella es Emilia Vergara, directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, y está aquí ya con nosotras. Le damos la bienvenida a Emilia. ¿Qué tal, Emilia? Bienvenida a CNN Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por hablar con nosotros porque, bueno, lo decíamos, la pandemia ha dejado al descubierto muchísimos problemas, por una parte, y el tema de las brechas de género va en el tema de la educación, lo salarial, la pérdida de empleo y un montón de otros temas que podríamos estar enumerando hoy. Fundación Niñas Valientes ha estado preocupado de eso, ha estado monitoreando además, y es lo que te queríamos preguntar respecto al diagnóstico que han hecho, en cómo se puede evaluar a más de un mes ya de la pandemia en el mundo. Sí, bueno, en materia de género, lamentablemente, y es algo que me imagino que hemos podido ir revisando en los distintos hogares, ¿no? Hemos visto que ha existido un aumento en materia de violencia de género, en distintas formas de violencia, ¿ya? Lamentablemente la pandemia ha agudizado la posibilidad de que mujeres sean víctimas de violencia de género dentro de sus hogares, y al mismo tiempo ha agudizado la violencia de género doméstica, y también aquella que tiene que ver con el tema de labores de cuidado, labores domésticas de cuidados, ¿no? Que hemos visto cómo se ha recaído toda esta responsabilidad en los hombros de las mujeres y de las niñas. Nosotras, como tú decías, como Fundación Niñas Valientes, trabajamos principalmente enfocadas en poder problematizar las temáticas de violencia de género, pero por sobre todo en cuanto a la realidad que viven niñas y jóvenes de nuestro país en sus contextos educativos, en sus hogares, y han sido ellas también quienes han sido víctimas, ¿no?, de este aumento de distintas expresiones de violencia, y que lamentablemente sigue siendo súper normalizado e invisibilizado aquella realidad. Y eso, Emilia, se ha visibilizado. Por una parte es un aspecto positivo con la pandemia, pero por otro lado, a lo mejor sin esta misma crisis sanitaria a nivel mundial, podría haberse o se puede seguir agudizando esta brecha, o al ser visibilizada, por otro lado, y en el aspecto positivo, ir mejorando después de un diagnóstico que me imagino no pasa solamente en Chile. Tú estás en Inglaterra y me imagino que la realidad se repite también a nivel mundial. Exacto, claro, no, de todas maneras genera un poco de esperanza que se visibilice, pero sin duda que no es suficiente. O sea, llevamos muchos años en los que muchas mujeres han tratado de visibilizar y lo han hecho. Esta problemática la han venido visibilizando hace mucho tiempo, y lamentablemente las respuestas no han estado a la altura de lo que necesitamos. Y para entender también cómo yo creo que el impacto y esta posibilidad de generar algunos cambios, hay que entender la realidad de lo que ocurría antes. O sea, nosotras veníamos en un contexto nacional y global, como bien tú dices, que es súper lamentable desde los ojos, desde una perspectiva de género. O sea, veníamos, por lo menos en Chile, ¿no?, en un contexto en el que las mujeres sufrían constantemente, sistemáticamente, diferentes formas de violencia de género, donde a nivel social y estructural existen diferencias de roles, diferencias en cuanto a sesgos, ¿no?, diferencia en cuanto a acceso de educación, diferencia en cuanto a temas laborales, en los que lamentablemente las mujeres ya veníamos cargando una historia de desigualdad, ya veníamos cargando una realidad sumamente lamentable, porque se nos violentaba constantemente. Entonces, si entendemos que esto es algo que venimos acarreando hace muchos años, en los cuales lamentablemente las políticas públicas no han sido capaces de dar las soluciones que requieren la magnitud de esta problemática, y en la que hemos constituido una sociedad, como yo te decía recién, que en el cual una niña al nacer ya sabe que va a tener que enfrentarse a desigualdades, ya sabe que va a vivir una realidad en la que va a ir creciendo con diferentes sesgos, ¿no?, y diferentes manifestaciones de violencia. Es súper complejo pensar ahora, bueno, ya, ahora que hay pandemia, que esto se agudiza, vamos a encontrar una solución que sea mágica, que se haga cargo de toda esta problemática. Porque no es algo solamente que tiene que ver con el virus actual
que agudiza la realidad que ya vivíamos, sino que es algo que venimos tratando de y trayendo, ¿no?, desde hace muchos años. Entonces, la pandemia, en temas, por ejemplo, como los que yo te decía antes, o sea, laborales, ha generado una herida aún más grande y ha generado una brecha aún más significativa. O sea, las mujeres han sido aquellas que mayor tasa de desempleo han reportado durante los últimos meses y años de pandemia. O sea, se sigue agrandando y se sigue marcando esta diferencia. Hemos visto también lo que yo te manifestaba antes en cuanto a las labores domésticas. O sea, muchas de las mujeres, de hecho, hay una investigación del Instituto Nacional de Estadística que mostraba y decía que las mujeres que no buscaban trabajo actualmente, o sea, que habían reportado que no se encontraban buscando un trabajo remunerado, específicamente por las razones de cuidados y quehaceres domésticos, había aumentado en casi un 600% en estos últimos 12 meses. O sea, es imposible ver la problemática de brechas de género, de violencia de género, si no la entendemos desde distintas dimensiones. O sea, hoy día no solamente es una mujer, no solamente vive, ¿no?, como una brecha de género desde lo laboral, sino que al mismo tiempo en que vive esa brecha de género, también se le interseccionan otras manifestaciones, como por ejemplo la carga de cuidado de labores domésticos, que agudiza, por ejemplo, la consecuencia que va a tener esta brecha laboral. Entonces, es muy complejo, un problema que es multidimensional, que es sumamente complejo, porque tenemos que atacarlo desde distintas aristas. Sí, y ya vamos a ver cómo en el tema del empleo, que además ha retrocedido muchísimo, sobre todo en el empleo femenino, que era lo que tú mencionabas también, porque entre los quehaceres u otros factores hace que muchas mujeres no vuelvan ni siquiera a intentar buscar un nuevo puesto de trabajo. ¿Qué pasa con la deserción escolar, Emilia? Hay cifras también de la misma fundación Niñas Valientes, que habla de una brecha y una deserción que en el último año ha llegado en 186.000 estudiantes entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema escolar. La deserción ya ha sido tema siempre, ¿no? Y preocupación, pero se había avanzado mucho. Solo en el 2020 tener una cifra como esta es alarmante, por decirlo menos, porque además es una educación que ya tuvo sus reparos con hacer la distancia, como ha tenido que ser en otras partes del mundo. ¿Cómo se recupera esto? O si es que se recupera. Bueno, en temas como de las cifras que tú me preguntabas al inicio, o sea, esto, como bien dices, es alarmante. O sea, hoy día se calcula que más de 11 millones de niñas en el mundo no van a volver a la escuela después de esta crisis del COVID, ¿ya? Y siempre y a nivel mundial se ha puesto el foco en las niñas en cuanto a la deserción escolar, porque son quienes más desertan y quienes menos acceso a la educación tienen, porque cargan con estas labores domésticas y de cuidado. Entonces, hoy día, en una crisis sanitaria que ha exigido más que nunca el cuidado, que ha exigido más que nunca las labores domésticas, porque estamos todos y todas en nuestros hogares, la posibilidad de que esa cifra de deserción aumente, se ha investigado de que es altísima y en cifras que son alarmantes. Entonces, respondiendo a lo que tú me preguntas sobre, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir eso? Sin duda que primero que nada es entender, y es el llamado que hemos venido haciendo hace harto tiempo desde Niñas Valientes, entender la problemática también desde una perspectiva de género, no solamente desde una perspectiva de recuperación económica o desde una perspectiva de salud pública, sino que también incorporar la perspectiva de género. Va a ser fundamental, porque va a ser la única forma en la que construyamos soluciones y entreguemos la ayuda de una manera que toda la población, y no solamente la mitad, se vea beneficiada, ¿ya? Por otro lado, yo creo que va a ser fundamental ponerle urgencia a la incorporación y a la construcción, ¿no?, de una educación no sexista, que es el tema que nosotras tratamos de impulsar acá en este país, entendiéndolo como la posibilidad de que niños, niñas, adolescentes crezcan con la oportunidad de desarrollarse de manera plena y de manera libre en igualdad de oportunidades. O sea, poder entregar una educación no sexista va a garantizar que, por ejemplo, entiendan
que los roles de género los tenemos, son una construcción social, o sea, ahora, que los podemos deconstruir. Ya para ir finalizando, Emilia, también hay un tema que se viene ya en las próximas semanas, ¿no? Una convención constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Cómo, o qué papel juega eso en los temas que estamos hablando, deserción, brechas de género? Sí, claro, bueno, es un desafío fundamental para el futuro, ¿no? Y la posibilidad de garantizar esta educación. Yo creo que pensando como en solamente la temática que nosotras trabajamos, el proceso constituyente se va a convertir en la oportunidad de garantizarle este acceso a una educación igualitaria, a una educación no sexista, que permita que niños y niñas crezcan con esta oportunidad y este desarrollo como pleno del que veníamos hablando. O sea, tenemos que lograr incidir en nuestros y nuestras representantes en ese espacio para que se comprometan, ¿no?, con cambiar este modelo educativo que lamentablemente ha perpetuado y ha reproducido estas diferencias y normas de género. Bien, Emilia, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Te mandamos un abrazo a la distancia hasta Reino Muchas Unido. gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Bien, ahí estaba Emilia Vergara, ella es de la Fundación Niñas Valientes desde el 2018, trabajando no solamente la deserción escolar de niñas o niños y adolescentes, pero sino que también en otros de los temas que durante la pandemia se agudizaron y que tienen que ver precisamente con lo que abordábamos con ella y que tiene que ver con esta brecha escolar y también laboral entre hombres y mujeres. Dejamos hasta aquí esta entrevista, les agradecemos por haber estado con nosotros y sigan en compañía de CNN Chile.